Cordial saludo, soy Orlando Achuri y vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestro ejercicio. Quedamos en que logramos hallar entonces lo que son la cantidad de paneles solares que requerimos para nuestro sistema. Les indicaba que si yo cambio este valor, pues obviamente va a cambiar el número de paneles. Entonces he dispuesto una pequeña tabla acá en Excel en donde yo puedo mirar eso. Si yo dejo los paneles que escogí, que son de 200 watts, pues me da 1.6, que eso es aproximadamente 2. Pero voy a coger un valor muy pequeño. Voy a coger los paneles más pequeños, de 50 watts. Si yo cogiera paneles de 50 watts para el valor que necesito, que mi consumo es de 1037 watts al día, entonces pues miren lo que me da. 6.4 paneles. Eso serían 7 paneles de 50 watts. Entonces démonos cuenta que cambia bastante. De igual forma, si utilizo uno de 300, si utilizara uno de 300, pues me daría un solo panel. Entonces, en este caso, es importante que ya tengo otra variable a considerar. Esa variable es el costo, ¿sí? O sea, ya yo miraría que sale más barato. Y el espacio, ¿no? Porque pues obviamente un panel me va a ocupar mucho menos espacio que 5 paneles, que 4, que 2, ¿sí? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que si utilizo un solo panel, pues si se llega a averiar el panel, pues no tendría un respaldo. Si tengo dos paneles, pues al menos me quedaría con uno que me suministraría parte de la electricidad que necesito para mi sistema. Entonces hay que jugar con esos valores y con ese tipo de situaciones a la hora de hacer el diseño fotovoltaico que necesito. Bueno, seguido esto, continuamos con las baterías. Entonces, las baterías eh, son el elemento que almacena la electricidad que viene del panel. ¿Sí? Obviamente es básicamente el backup energético que me va a suministrar cuando no hay radiación. Entonces es un elemento muy importante y obviamente hay que saber cómo escogerlo. Entonces hay baterías obviamente de diferentes tipos, ¿no? Las más utilizadas para este tipo de conexiones son las AGM o las de tipo gel, que son baterías que no necesitan mantenimiento. Ese cálculo se desarrolla de la siguiente forma. Entonces, lo primero que debo tener yo claro es obviamente el consumo diario, ¿sí? El valor que dije desde el inicio que es muy importante y el voltaje de todo el sistema. Entonces, E viene siendo pues obviamente el consumo diario y BT el voltaje de sistema y eso me daría la corriente que necesito, ¿cierto? Durante un momento. Y la cantidad de amperios requeridos, las baterías, las hallo con esta fórmula que es CB, que es cantidad de baterías, que serían los días de autonomía, por ID, que la estoy hallando acá arriba, con este valor que hallo acá arriba, lo reemplazo acá, y obviamente utilizo esto que es la profundidad de descarga. ¿Qué es la profundidad de descarga de una batería? Bueno, sucede que uno podría pensar que la batería, pues, al descargarse uno la descarga toda y vuelve y se carga nuevamente. Pues eso no sucede así o no es óptimo que suceda así. La profundidad de descarga es del 100% de la batería. ¿Cuánto quiero, cuánto deseo yo que se descargue? ¿Eso por qué sucede o para qué se hace esto? Básicamente es un método de protección de la batería. Si yo hago eso, alargo la vida útil de la batería. Si yo la descargara siempre totalmente, la vida útil de mi batería se reduciría notablemente. De tal forma que ese backup de energético tendría que estarlo cambiando constantemente. Entonces, mayor mantenimiento, mayor cambio de baterías, más dinero. Así de sencillo. Entonces lo que yo hago es un porcentaje. El porcentaje yo deseo que se descargue o un 70% o un 60%. Entonces para eso aplico pues 0.6, 0.7. Entonces al reemplazar la fórmula, pues tenemos la primera, que es la corriente del sistema. La reemplazo acá
valor de consumo diario, que ya lo tengo, 1037.3, ¿cierto? Dividido entre el voltaje de sistema que pues escogí 24 voltios. Eso me da 43.22 amperios al día. Es decir, este es el amperaje diario que yo necesito para mantener mi sistema. Ahora bien, una vez tengo esto, lo reemplazo en la cantidad de baterías. Realmente ahí no me da la cantidad de baterías, me da son la cantidad de amperios y yo debo deducir qué tipo de batería debo escoger. ¿De qué forma? Los días dijimos que son los días de autonomía. Esos días de autonomía no es otra cosa que los días que la batería puede funcionar sin que exista radiación solar. Entonces, si son días extremadamente nublados, en donde la radiación es supremamente baja, pero mi sistema de baterías puede suministrarme electricidad durante 2 días continuos, pues sin que reciba, digamos, una radiación de carga efectiva. Entonces, lo normal que se deja son 2 días, ¿cierto? Y acá reemplazo el valor de la corriente diaria. La corriente diaria pues que me dio es 43.22 amperios. Y abajo lo divido entre la profundidad de descarga. Esa profundidad de descarga pues yo estimé un 60%, es decir, que la batería se descargue solo un 60% y dejo un 40% de respaldo. Al hacer esta operación me da que son 144 amperios, ¿sí? Obviamente no hay baterías con ese valor exacto. Entonces lo que yo hago, pues obviamente es buscar comercialmente cuál es la batería que más se aproxima. Y comercialmente sí existen baterías de 150 amperios. Entonces yo la aproximo. Entonces necesitaría una batería de 150 amperios. Y ya está. Con eso me quedaría pues mi sistema con la batería que he podido dimensionar, que he escogido. Entonces, ya con eso, pues podríamos saber el cálculo de baterías para nuestro sistema fotovoltaico. Ahora bien, importantísimo, que cuando yo tengo ya mi sistema de baterías, pues en dado caso que la configuración acá pues me dio exacto, afortunadamente, pero en dado caso que me tuviera una configuración diferente, es importante recordar pues cómo son las conexiones y qué implicaciones tiene pues conectar el banco de baterías ya sea en serie o en paralelo. Entonces pues eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de tener mi banco de baterías en dado caso de que necesite más de una batería y pues necesite el valor de amperios hora. Entonces recordemos que cuando son en serie pues lo que se suma es el voltaje. Es decir, este ejemplo me indica que tengo dos baterías, cada una de 200 amperios hora y cada una a 12 voltios. Entonces, si las pongo en serie, pues me daría 24 voltios a 200 amperios. Es decir, se mantiene el amperaje, la corriente, pero el voltaje aumenta, se suma. ¿Sí? En cambio, si las conecto en paralelo, se suma la corriente y se mantiene la tensión. Es decir, quedan de 12 voltios y se suman los amperios de las baterías. Quedaría de 400 amperios. Importante eso a la hora de hacer mi banco de baterías, siempre y cuando pues necesite más de una. O de pronto necesite un valor exacto para voltaje o para amperaje y necesite jugar con diferentes baterías. Esto es supremamente importante. Pues con esto ya sabría cómo encontrar las baterías que necesito para mi sistema. Entonces es todo por este video. Hasta el próximo.